La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a tu devocional. Tengamos juntos este tiempo sagrado, este tiempo bello. Deleítate en Jehová, dice el Salmo 37, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cada día tenemos que aprender a deleitarnos con Él, en Él, por Él y para Él. Y de eso se trata el devocional diario personal que todo cristiano debe tener, y el culto semanal en Santa Asamblea que todo genuino convertido debe tener. Tengamos este tiempo de devocional porque hoy vamos a continuar sobre el tema de la comunión y de la bendición rota y restablecida. Bienvenidos. La porción sagrada sobre la cual vamos a meditar básicamente en esta oportunidad está en la primera carta de Juan, primera de Juan, allá antes de Apocalipsis, no Juan, que es el Evangelio, sino primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 hasta el 2:2. En primera de Juan, capítulo 1, y en el versículo 8 en adelante dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo que se conviertan a Él, claro. Amén. Amigos y hermanos, en los dos devocionales anteriores hablamos de la relación que tiene que ver con salvación y de la comunión que tiene que ver con bendición. Y meditamos en la palabra descubriendo que la bendición, la comunión se puede romper. Aunque se mantiene la salvación, la comunión se puede romper, como un hijo con su papá. Entonces, esa comunión al romperse corta la bendición y trae la reprensión. Como salvos podemos ser necios, rebeldes. Y Hebreos 12, 5 y 6 dice que Dios al que ama castiga y azota al que toma por hijo. ¿Qué hace el Señor con un hijo después de Juan 1:12, después de que le recibe como Señor y Salvador y es sellado por el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13 y 14? ¿Qué pasa con ese hijo que no le pone cuidado al Espíritu Santo cuando le dice cuidado, atenti, no? Y lo hace, o deja de hacer lo que debe hacer. Rompe la comunión, se apaga el Espíritu. Dice Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu.
El espíritu se puede apagar por la necedad, la rebeldía, la desobediencia. Lo inhibimos, lo arrinconamos en el cuarto de San Alejo y perdemos la comunión y perdemos la bendición y ponemos en duda el galardón en la eternidad. Es grave. Entonces, aquí surge la pregunta del millón: ¿cómo hacer para restaurar la comunión? Porque además, permítanme decir, el pecado, la ruptura de la comunión, acostumbrarse a vivir con la comunión rota con el Padre, a pesar de tener la salvación, puede traer en un momento dado el ser dejados el día del rapto. La iglesia será raptada a los cielos en un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios 15, 50 en adelante. Será raptada, desaparecida de la tierra. El Señor en las nubes la recogerá. ¿Y cuántos dicen que se van? Según las vírgenes sabias y las vírgenes necias, que virgen quiere decir digna y futura esposa del Señor para las bodas del Cordero, se van 5 y se quedan 5. El 50% de la iglesia únicamente se va. ¿Usted a cuál porcentaje, a cuál 50 pertenece? ¿Al que se va o al que se queda? Todos esos hermanos que ves ahí sentados al lado dentro de la iglesia, la mitad se va a quedar. El Señor dice que la mitad es deshonesta, es desobediente, es impura. Por eso dice también, el uno será tomado y el otro será dejado. El 50%. Estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 5 vírgenes necias, 5 vírgenes sabias. ¿Qué determina que en un momento determinado se vaya? La obediencia, la santificación. Mantuvo la comunión. ¿Qué determina que se quede? La desobediencia, la rebelión, la impureza, la necedad. No pierden la salvación, se van a quedar aquí, dice el Señor, y también el profeta Daniel, profeta que Jesús nos manda a consultar cuando tratemos este tema. Vayan a Daniel. ¿Y qué dice Daniel? Se quedarán algunos para ser depurados y emblanquecidos, pero de manera horrenda. Van a padecer las cosas más indecibles que se puedan imaginar aquí en la tierra. Lo llama el horno de fuego, el día de la ira de Dios, cuando permitirá caer las plagas, la oscuridad, la persecución, la tortura, el ataque a la fe, la escasez, el hambre, el terremoto, unas plagas que saldrán de la tierra por la oscuridad. En fin, hasta extraterrestres van a venir, según la palabra, en esa gran tribulación tenebrosa que la mitad de los cristianos van a padecer, y sus hijos y nietos también. Y los que nos vamos a ver cómo en Apocalipsis dice: Señor, que ya termine eso para mi pobre familia que se quedó, para mis pobres amigos, para la iglesia, para fulano, por favor. Van y claman del terror que están, porque algunos se enloquecerán y algunos blasfemarán, apostatarán y perderán la fe y se condenarán. Es la única manera como se pierde la salvación, apostatando, es decir, negando a Jesús y creyendo en otra cosa. Lo harán. Entonces, mientras tanto, la iglesia, el resto, es purificada. Amados, ¿qué hacer cuando rompemos la comunión por el pecado? ¿Ya no nos volvemos a levantar? No, se trata de volverse a levantar. La porción que acabamos de leer, ¿qué dice? Job, el libro de Job dice que el justo peca 7 veces al día. Pecamos por intención, acción, con una mirada nomás codiciosa, maliciosa. Pecamos. El Espíritu Santo es como una palomita con las alitas sensibles. Se apaga, se contrista por una palabra necia, por un pensamiento, por una actitud, por una crítica, por una burla, por una ironía, por una irresponsabilidad, por una deshonestidad, por una dureza. Todo esto hace que el espíritu se contriste, y si insiste, se apaga, se arrincona y desaparece, aunque esté por allá en un rincón del alma.
¿qué hacemos? Y ahí perdemos la bendición. Hay que restaurar la comunión prontamente. Si decimos que no pecamos, mentimos. Dice en 1 de Juan 1:8 al 2:2. Todo el día pecamos. El Señor dice, todo el día arrepiéntase. La primera palabra que salió de la boca de Jesús cuando llegó del desierto de los 40 días de ayuno fue su primer sermón. La primera palabra que salió de los santísimos labios, de la lengua santísima del Señor, fue arrepentíos. Esa es la puerta de la salvación y del señorío y de la restauración. Arrepentíos. Aprended de mí, dijo luego, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan a ejercitar la humildad y la mansedumbre, la aceptación del yugo de Dios. ¿Y cómo aprendemos a ser manso? Arrepintiéndonos y confesando para ser restaurados. A la vida cristiana se entra por la puerta del arrepentimiento y se continúa por el camino del arrepentimiento. Es necesario, para mantener el señorío y la santificación, aprender a arrepentirnos. Es necesario mantener cuentas cortas con Dios. Me acuerdo que cuando estábamos en el romanismo, había que esperar a que el ministro religioso romano quisiera confesarnos para quitarnos el fardo de los hombros, el fardo de la culpa y del pecado, de la mancha y del castigo. Así que si no programaban confesiones, no había esperanza. Me acuerdo en mi barrio que el ministro romano decía que era el primer viernes de cada mes había confesiones. Todo el mes no había posibilidad de uno limpiarse de esa cochinada. Y eso, separar el tiempo, caminar lejos que quedaba la parroquia, etc. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que el pecado, la comunión, se rompió por desobedecer la voluntad expresa de Dios en su palabra. Es personal y la ofensa no fue a un ministro religioso ni a una religión. Ni el ministro religioso ni la religión tienen que ver con tu pecado. Tu pecado fue contra Dios, contra su corazón, contra la ley de Dios, contra la jurisprudencia celestial, contra la voluntad del Altísimo. El ofendido, el herido, fue tu padre, fue el Espíritu. ¿A quién debes ir a pedirle perdón cuando robas a Carlos? ¿Ir a donde Pedro y decirle, Pedro, perdóneme porque robé a Carlos? No, tienes que ir donde Carlos y decirle, Carlos, perdóneme. ¿A dónde tienes que ir cuando ofendiste a Dios? A Dios, directamente a Dios, y decirle, pequé y pervertí lo recto. Así dice el salmista, el que diga pequé y pervertí lo recto directamente al Señor, y me arrepiento, me duelo y me comprometo a apartarme, le será perdonado y le será restaurado. No quiero volver a hacerlo eso jamás. Señor, perdóname y límpiame. Y Él lo hace. El pecado es contra Dios. La confesión, el arrepentimiento, el dolor y el compromiso, la descripción del pecado es a Dios. Es necesario ir a Dios. Si confesamos, la palabra confesar quiere decir en griego homologeo. Homologeo quiere decir ponerme de acuerdo con Dios. Es decir, ver el pecado, la falta, como Dios la ve. Si yo en el fondo la justifico, es que tengo derecho, es que todos lo hacen, una vez más, nadie me ve, no pasa nada, y a nadie le ha pasado nada. Si justifica y cree eso en su inconsciente, no hay homologeo. Dios no ve eso así, Dios no piensa así. Tu confesión es verbal, pero no espiritual. Estás en problemas, la comunión seguirá rota. Pero si hay homologeo, acuerdo con que lo que hiciste, dijiste, hiciste, pensaste, miraste o dejaste de hacer, ofendió a Dios, porque va contra la voluntad de Él expresa en su palabra, y se duele y lo expresa y se compromete, entonces hay esperanza, hay homologeo y el Señor te limpia ipso facto. El espíritu se restaura
la comunión se restaura, la santificación comienza a arribar a tu vida. La bendición comienza a prepararse en los cielos para traerla a ti y a los tuyos. El galardón comienza a ser desempolvado por los ángeles en los cielos, que tú recibirás por siempre cuando vayas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es necesario que entiendas que la comunión entonces quebrantada se puede restaurar a través del arrepentimiento y la confesión, el dolor y la expresión y el compromiso de santificación. Hermanos y amigos, es necesario entonces que entendamos que debemos ir a Dios momento a momento. La confesión algunos la comparan con la respiración espiritual. Como el cuerpo necesita respirar para botar el CO2, muerte. Si se mantiene el CO2 adentro, nos ahoga, nos envenena y nos mata. Así es el pecado. Si lo mantienes adentro, te ahoga, te envenena y te mata. Pues hay que respirar, botar eso. La respiración tiene dos mecanismos, que es exhalación e inhalación. Se exhala CO2, se inhala O2. Se exhala muerte, se inhala vida. Pues el cuerpo necesita hacer eso cada día y a cada momento. ¿Cuántas veces respiras en el día? Miles de veces. En el área espiritual es lo mismo. Generamos CO2 espiritual. Actitudes, repito, mínimo 7 veces. Intenciones, actitudes. ¿Debes esperar a que haya confesiones en la iglesia? No. Inmediatamente el Espíritu está ahí. Señor, perdóname. Acabo de pensar. Ni siquiera puede que abras los labios. Adentro hablas con el Señor. Te dueles, te arrepientes y le pides perdón al Señor. Describes lo que hiciste y luego te comprometes en oración mental o verbal. Es un mecanismo para respirar y limpiar el cuerpo. No necesitas separarte, ir a enchufarte a una pipeta. No, es natural. Así que natural debe haber la confesión, el arrepentimiento y la apropiación, seguir adelante. La vida implica limpiarse y seguir adelante, limpiarse y seguir adelante. El niño aprende a correr cayéndose primero muchas veces y luego se va fortaleciendo y luego aprende a caminar. Pero no es caerse y quedarse allí, es levantarse y seguir adelante. Allí está el desarrollo y el crecimiento de la vida. Mañana volveremos sobre ese mismo tema porque no hemos terminado este maravilloso tema. Amén. Hermanos amados, levantemos una oración al Señor. Oh amantísimo Padre Celestial, reconocemos que eres el Dios antes que todo de santidad. El único santo, santo, santo. El 3 veces santo que proclaman los ángeles día y noche. Reconocemos que en ti no hay mácula, no hay error ni brizna de pecado, mínimo ni ínfimo. Y que eres el Dios de la pureza, la verdad y la limpieza. Señor, reconocemos también que andas buscando hombres y mujeres en el mundo parecidos a ti en santidad para poder intimar con ellos y recibir su adoración y tú darles su bendición. Padre, reconocemos que el pecado nos separa de ti, como lo proclama el profeta Isaías en el capítulo 59. El pecado nos ha separado, dice el Señor. Ha hecho brecha y abismo entre yo y ustedes, y no los puedo bendecir. El pecado los hace inalcanzables a mi manto y a la benignidad de mi mano. Arrepiéntanse, dice el Señor allí, y apártense y comprométanse
Y aunque las mayorías los insten con el ejemplo, el desafío y la mala información, manténganse en mi voluntad para que puedan tener alguna esperanza de gloria y bendición en esta tierra. Sí, Padre, esto lo evocamos y lo recordamos. Y te pedimos, Señor, que por el Espíritu incline nuestro corazón al arrepentimiento, al dolor. Abre nuestros ojos para ver nuestro pecado. Tu palabra revela que nadie se puede arrepentir de verdad si tú no se lo concedes. Concédanos el arrepentimiento como Israel clama a lo largo y ancho de la Biblia. Enséñanos a arrepentirnos para que tengamos, Señor, posibilidades delante de ti. Padre, el sendero del arrepentimiento, de la confesión y del compromiso, lo queremos aprender a transitar. Queremos aprender a restaurar la comunión, ni siquiera día a día, sino momento a momento. Queremos aprender a respirar espiritualmente, exhalando por la confesión, el arrepentimiento y el compromiso, e inhalando por la apropiación del Espíritu Santo, por la apropiación del perdón y la apropiación del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este mecanismo que nos regalas, tan bíblico, tan útil, tan práctico, tan asequible. Dadnos sabiduría, dadme sabiduría, Señor, inteligencia de lo alto y humildad para entrar al altar, si fuere necesario, 7 y más veces durante el día, para mantenerme como respiro, como exhalo e inhalo, mantenerme en vida espiritual a cada momento y todos los días. Dadme pulmones fuertes, vías respiratorias fuertes, para mantener el flujo de la exhalación del CO2 y la inhalación de la misericordia y el perdón del Espíritu Santo, el O2 de vida. Bendito sea, Señor, porque nos revelas a tu pueblo y a tus hijos esta verdad sublime. Me comprometo y me suscribo en ella desde ahora y para siempre, porque quiero la bendición en la tierra y quiero tu glorioso galardón, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.